Hola gente, buenas tardes. Nuestro panel tiene como una temática, ya como he dicho, que no se hablaba tanto hace poco, pero desde mucho activismo, especialmente el activismo de personas desde Latinoamérica que rompen tanto con todo el sistema, con cis, de cisgénero, como cuanto a las perspectivas de heterosexualidad que son impuestas en nuestra sociedad. Estamos resistiendo. Con eso, ese panel tiene como una perspectiva mucho más de abarcar lo que ustedes tengan de prácticas que puedan ser replicadas por nosotros y proponer como una charla entre nosotros y ustedes sobre qué podemos hacer para que este activismo sea cada vez más mejorado en nuestro ámbito. Y nuestra dinámica va a ser muy sencilla. Primero vamos a tener exposiciones con personas que actúan directamente en el activismo queer en Latinoamérica. En un segundo momento vamos a proponer un debate desde la perspectiva que van a ser representadas por los panelistas y las panelistas, en el contexto de crear al fin una coalición por el derecho de las personas LGBTQ+ en Latinoamérica y estructurar otros más paneles y no solamente como un panel o otro panel en los eventos que tenemos. Desde Brasil nosotros tenemos el Fórum de Gobernanza de Internet, que en regla solamente hay un panel o otro que habla directamente acerca de cuestiones de la comunidad LGBT. Y nuestra propuesta es que eso sea algo cada vez más discontinuado, que podemos tener muchos más paneles que hablen sobre la diversidad que nosotros tenemos dentro de nuestro activismo, y no solamente hablando de la comunidad LGBT específicamente, pero de cómo nuestra comunidad es plural y múltiple. En nuestro panel tenemos mucha gente invitada. Inicialmente digo de las personas que están en la moderación. Tenemos a Ana Clara Rocha, que es parte de Anita Lab en Brasil, investigador en prácticas en IPREC, es fellow en el programa de Digital Sherlocks por el Digital Forensic Research Lab, Atlantic Council. Y además en la relatoría tenemos la relatoría y moderación que va a ser compartida por mí, Arnaldo y Leticia. Luego vamos a presentarnos también. Pero en inicio, el empiezo va a ser con una presentación hecha por nuestra invitada desde Data Género Argentina, Maylene García, que es directora de Planificación Estratégica y cofundadora de Data Género. Su experiencia incluye trabajo en áreas de estadísticas a nivel municipal y provincial, coordinación en organizaciones de la sociedad civil, docencia universitaria e investigación. Se especializa en la construcción de sistemas de indicadores con perspectiva de géneros. Sus investigaciones de grado y posgrado se han centrado en los vínculos de organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres en el Estado. Ella es socióloga por la Universidad Nacional del Mar del Plata y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y Caribe por la Universidad Nacional de San Martín. Puede empezar. Bueno, ahí está bien, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Gracias Arnaldo y Leticia por la invitación, y gracias también a mis queridos compañeros de panel, que ha sido un placer empezar a conversar antes de encontrarnos. Yo les voy a contar primero un poco qué hacemos desde Data Género y después hablar de los proyectos que tenemos. Esto se suponía que recién funcionaba, pero mira. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a ver. Data Género es una organización que empezó en el año 2020 y combinamos y trabajamos distintas activistas de distintos espacios, de las ciencias sociales, pero también del área de STEM, y vamos poniendo en diálogo, y también de las humanidades, como los distintos desafíos que tenemos en el trabajo con datos y ahora también en inteligencia artificial, entendiendo que los equipos tienen que ser diversos y que tenemos que encontrar una manera de producir datos para las mujeres y para la población LGBT
que esté acorde a nuestras demandas y a nuestros intereses. No queremos datos porque sí, no queremos simplemente que las cosas aparezcan y estén ahí sin demasiado criterio. Ahí va. Ay, ahora fue muy rápido esto. Bueno, cuestión que, como les decía, trabajamos en distintas iniciativas y tenemos 6 proyectos en este momento en ejecución que están asociados a crear datos que no existían. Algunos son para, por ejemplo, participación política de las mujeres y de las personas travestis y trans, cuántas son candidatas, cómo se presentan, cuáles son sus niveles de participación política en la región. Tenemos otros proyectos más enfocados en temas de violencia de género y tenemos uno que me emociona mucho y es del que más voy a estar hablando aquí, que es el de hacer una encuesta sobre condiciones de vida de la población LGBT en una ciudad de Argentina en puntual, y además con la particularidad de que es un trabajo que hemos co-construido junto con investigadores y con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es... Ahí va. No, ahí va. Muy bien. Voy a dejar de hacerlo, si no, porque... Pero ¿qué es lo que más me interesa y de lo que quiero hablar? Es que es justamente eso, y me parece que es central cuando vamos a pensar qué hay en Internet y cómo son nuestros datos, es cómo podemos sumar valor al proceso de creación de datos y estadísticas LGBT, pero también somos muy conscientes y reconociendo quién empezó esa historia, cómo está, hablando de las diferencias que tenemos, porque no todas las personas dentro de las organizaciones y que se reconocen como LGBT quieren ser contadas. Tenemos un montón de riesgos en nuestra región de vulnerabilidad y de persecución estatal muy concreta, entonces también tener más datos sobre nosotros nos vuelve mucho más posibles de que nos identifiquen, que nos persigan, que nos encarcelen y demás, ¿no? Porque esa es la realidad de nuestra región. Entonces, es un poco datos y de qué manera y para qué. Y en ese sentido, y ahora voy a hablar un poco más de la encuesta, pero a mí me parece siempre importante hablar de los contextos y de cómo uno empieza. En Argentina, las prácticas de transfeminismo de datos empezaron desde las mismas organizaciones, sobre todo travestis y trans, hace varios años, ya varias décadas en Argentina, y es un poco desde ese lugar en el que hemos partido para empezar a promover esta discusión desde Argentina, pero también en diálogo con otros colegas de otros países de la región, viendo esto, ¿no? Cómo lo hacemos de una forma respetuosa y que no sea ni colonialista, ni racista, ni clasista. Porque, bueno, y acá usamos muchos memes para hacer chistes y decir lo que a veces es difícil de decir. Claramente no podemos esperar que nuestros estados se hagan cargo porque vienen fallando y bastante en la agenda. Salvo algunas excepciones que las aplaudimos más de lo que deberíamos porque, bueno, de algo tenemos que agarrarnos. Venía bien esto, maldita sea. Bueno, ¿qué quiero decir sobre transfeminismo de datos y qué me parece importante pensándolo desde América Latina? Hay un libro, que es el libro de feminismo de datos, Data Feminism, que abrió un poco esta discusión en el norte global, que fue publicado en el 2020 y fue como la revelación para ver todos los sesgos que había en un montón de desarrollos de IA que se estaban llevando adelante y eran súper, bueno, sexistas. Y creo, y el año pasado también dimos algunos cursos en torno a esto, que cuando queremos repensar esto desde nuestras latitudes, hay dos cuestiones centrales. Por un lado, el hermanamiento y el vínculo muy concreto en Argentina, pero también en bastantes países de la región, entre los movimientos feministas y los movimientos LGBTI. No nos caracterizamos por ser una región con demasiadas mujeres TERF, con lo cual ahí hay un punto clave de contacto, aunque obviamente la agenda LGBT es muy importante que se discuta sola y por separado en muchos ámbitos.
Y la otra cuestión clave a tener en cuenta cuando pensamos en la producción de datos desde aquí es el colonialismo y cómo hacemos para no replicar esas prácticas, porque muchas veces las organizaciones que trabajamos con datos somos organizaciones súper privilegiadas, somos personas, en mi caso, blancas, de los centros urbanos de las ciudades que han accedido a la educación universitaria, y ese no es el contexto mayoritario de las organizaciones LGBT en nuestra región. Entonces, repensar la colonialidad y repensar las prácticas extractivistas que abundan sobre los procesos de producción de datos es muy importante. Y eso es lo que les decía, ¿no? O sea, pensemos al transfeminismo de datos como la forma teórica y política de luchar en el campo de la producción de datos contra el cisexismo, el racismo y sobre todo el colonialismo, valiéndonos de las estrategias aportadas por las diversas corrientes feministas a lo largo de la historia. Y creo que esa es un poco una definición más latina de cómo pensar al feminismo de datos. ¿Datos para quién? Esa es una cuestión central que recién les decía, ¿no? Bueno, ¿qué comunidades, qué organizaciones, quiénes de nosotros queremos contarnos y para qué? Es algo súper importante a discutir, porque si no, lo que ocurre es esto. De repente vamos a hacer relevamientos de género y qué sé yo, y diversidad, y tiene perspectiva de diversidad. Esto es real, me lo dijeron en un gobierno. No, nosotros tenemos datos con perspectiva de diversidad en la categoría otros. Bueno, así estamos. Entonces, de ahí es de donde tenemos que salir y desde ahí es donde tenemos que repensar estas nuevas metodologías. Y en ese sentido, contarles, ya para terminar, que en este proyecto en el que venimos trabajando desde hace un año, hemos discutido 10 meses cómo debía ser la encuesta, porque bueno, se imaginarán que cuando nos juntamos, las travestis, los putos, la marica, la lesbiana, los bisexuales, ponernos de acuerdo no es fácil, para nada es fácil, nos matamos bastante, porque cada uno quiere llevar agua para su molino, cada uno también tiene una discusión que dar. Además éramos sociólogos y filósofos y sociólogas y filósofas participando del proyecto, así que fue complejo. Pero llegamos a consensos y tenemos el instrumento terminado y vamos a empezar a encuestar el mes que viene, en realidad a fines de este mes y durante todo diciembre, y esperamos tener para marzo del año que viene ya el procesamiento hecho. Y ahí me parece muy, muy importante traer sobre cómo producir datos y pensar los datos que queremos en la región LGBT, dos cosas. La primera es, bueno, ¿qué metodología vamos a usar? ¿Cómo vamos a garantizar la protección de esos datos? Dos cosas que teníamos en cuenta cuando lo hicimos fue que queríamos encuestar de forma presencial porque no confiábamos que las encuestas en línea en este contexto en Argentina fueran seguras. Y la otra cuestión, entonces, ideamos una metodología que compramos un chip descartable de celular y le pedimos a las personas que conocemos, que quieran participar, que nos escriban con un seudónimo. Y tenemos ciertos puntos de la ciudad donde nos vamos a encontrar para encuestar, y esas encuestas muchas veces van a ser en grupo, porque también esa es otra particularidad, ¿no? No podemos pensar que las encuestas para las personas cis, que llevan adelante muchos organismos, sirven igual, ¿no? Entonces, así como hay preguntas y metodologías que tenemos que pensar desde nuestras realidades, tenemos que pensar también en cómo generamos contextos seguros para encuestar y tratar esa información, cómo protegemos a la información y luego cómo la publicamos. Y en este sentido también hay una cuestión súper importante a tener en cuenta y en la que trabajamos un montón, que es qué vamos a hacer con esos datos, y es qué tipo de, no me gusta, pero no hay otra palabra que no sea advocacy, un poco de incidencia podemos generar, sobre todo en contextos como en el caso argentino, en donde los derechos LGBT están siendo severamente cuestionados y restringidos, ¿no? Entonces, también los datos nos ayudan, sobre todo, a seguir luchando por los derechos y por las cosas que estaban y se están perdiendo. Y ahora, para terminar y seguir conversando, en realidad, les quería contar que hay un proyecto que hicimos el año pasado cuando terminamos el taller de transfeminismo de datos, que era de mapeo de iniciativas que estén en la región. Esto está colgado en nuestra web y está abierto para poder sumar otros proyectos. El año pasado, cuando lo hicimos, mapeamos como 60 iniciativas y estaría súper bueno también
poder seguir haciéndolo crecer y que tengamos esto, sobre todo para que después no digan que en América Latina no hay ejemplos y bueno, cuando alguien quiere venir a escribir un libro en inglés tenga mucho para citar de lo que hacemos aquí y nosotros también aprender a contarlo. Así que bueno, ahí ya termina. Esos son todos los proyectos que habíamos mapeado. Así ya se ve la base porque todo esto no es tan bonito, los datos son duros. Y nada, muchas gracias. Pueden encontrar todo esto en la web y nada, ahora seguimos conversando. Muchísimas gracias. Podemos mirar cómo el activismo se ha desarrollado aquí en América Latina, especialmente en el contexto de Data Género, que está trabajando exactamente con el desarrollo de datos, específicamente acerca de eso, pero que va además de eso, que trae también otras perspectivas y incluye otras visiones que es necesario para nuestra realidad. Ahora vamos a invitar a Ricardo Chica, que es de Status Queer en Ecuador, a hablar acerca de su perspectiva de activismo en Ecuador. Ricardo Chica Reino es de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador, coordinador de derechos digitales, subcoordinador del Gobierno Abierto de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, director ejecutivo de Status Queer, colectivo de jóvenes LGBTIQ+, de Ecuador, abogado con máster en Filosofía Política y Economía y maestrante en Gestión de Proyectos de Desarrollo y Levantamiento de Fondos. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes estos paneles, estas experiencias. Hemos venido hablando de diferentes temáticas y yo creo que también les voy a empezar a citar algunas de ustedes acá de lo que se recapituló ayer y también primero agradecer a Youth Lag IGF por el espacio y la plataforma. Qué genial es poder crear estas plataformas de incidencia para jóvenes en derechos digitales, en gobernanza de Internet y sobre todo hablar en una universidad tan bonita como la de Chile de activismos queer. La verdad es que bastante distópico en este auditorio y con este eco. También agradezco la invitación a Arnaldo, a Leticia también por confiar en nosotros y en nuestras experiencias para que vayan a aportar dentro de este panel y la temática. A Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha sido una plataforma de educación como una escuela de vida, pero también que nos ha permitido a los jóvenes representar en temáticas de protección de datos personales, de ciberseguridad. Y Status Queer, que es la fundación que yo dirijo, que está compuesta por más de 240 jóvenes en una comunidad digital, pero también con un equipo de 12 personas que lo entregan todo desde diferentes proyectos que hacemos con diferentes temáticas, como por ejemplo la investigación política, la investigación sobre salud mental y también ahora derechos digitales. Bueno, vamos con esta primera parte. Yo mi presentación la voy a dividir entre dos partes. La primera se llama frustraciones y la segunda se llama acciones motivadas con objetivos. Vamos con frustraciones ya que voy a hablar del contexto local ecuatoriano. Con respecto al contexto local ecuatoriano, nosotros en 2019 fuimos conocidos mundialmente por tener la peor filtración de datos personales de la historia del Ecuador. Esto fue por la empresa NovaStrat, que se ubicaba en Miami, y filtró más de 20 millones de datos personales de ecuatorianos. Cuando esto lo comento en entrevistas en mi país, me preguntan ¿por qué 20 millones? Y hacia el momento éramos 17 millones. Pues también filtraron datos personales de gente fallecida, de menores de edad y entre ellos también personas LGBTIQ+. Eso nos amenaza directamente como personas LGBTIQ+, porque también va muy arraigado a nuestra seguridad, a nuestra privacidad y también al buen vivir. Y aquí quiero hacer un análisis y un énfasis crítico. Ecuador realiza controles de convencionalidad de nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Eso como primera parte. Como segunda parte, en nuestra Constitución se garantiza la no discriminación en función de orientación sexual e identidad de género. En nuestro Código Orgánico Integral Penal también se tipifica los delitos de odio. Tenemos una ley orgánica de protección de datos personales, un reglamento de esa ley orgánica de protección de datos personales y una superintendencia de protección de datos personales.
Pero ¿por qué con toda esta normativa, este ordenamiento, nos llega a suceder esto? Porque somos expertos en regular, pero inexpertos en ejecutar. Y hacia allá tenemos que ir. Ya sucedió la peor filtración de datos personales de la historia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar de las personas LGBTIQ+. Las personas LGBTIQ+, por la indebida protección de sus datos personales, está directamente arraigado también a las brechas que existen para acceder a servicios y ejercer derechos. ¿Qué tipo de servicios? Acceso a la justicia, acceso a la rectificación del género y sexo en la cédula o documentos de identidad, y brecha de ejercicio de derechos, como por ejemplo la equidad y no discriminación que contemplamos en el ordenamiento jurídico, pero también la vida digna. En pocas palabras, la protección de nuestros datos personales es una cuestión de supervivencia. Lo importante acá es evidenciar problemáticas estructurales que atravesamos en la gobernanza de Internet, que nos permiten también tener un activismo consciente. En Status Queer creemos que el activismo debe tener bases comunitarias, no bases individualistas, y por ello creemos que todas las personas queer en Ecuador deben fortalecer sus habilidades sobre la construcción de tejidos de colaboración dentro de sus diferentes contextos. Pero no solo lo que creemos, sino lo que es. Según la CEPAL, el 34% de los hogares rurales tienen acceso al Internet, en comparación al 68% de las áreas urbanas. Para las personas LGBTIQ+, en zonas rurales, esta desconexión, ¿qué significa? Significa aislamiento de recursos y de redes de apoyo. Sin acceso a Internet no pueden organizarse y por ende ni informar ni crear espacios seguros. La falta de conectividad es una barrera para el desarrollo, la protección y la autoorganización. Acá quiero potenciar que para un debido ejercicio de derechos digitales no solamente se trata del acceso. Todos acá lo hemos venido repitiendo estos días. Se trata también de alfabetización digital. ¿Y qué pasó en Ecuador por solo direccionarnos a la conectividad, pero no ir de la mano de la alfabetización digital? Ella es Jessica. Ella es una activista, pero también trabajadora sexual. Ella nació en Chone, una ciudad periférica de la provincia de Manabí. Para poder incrementar sus oportunidades de vida, ya que la gente trans está predestinada a vivir 37 años y medio en el Ecuador, migra a la sierra, en este caso a la ciudad de Ambato. Ejerce ahí sus trabajos sexuales, también desempeña activismo, pero lo que sucede es que llega también extorsión a Jessica. Y Jessica no sabía qué hacer con esa extorsión. ¿Por qué la extorsión? Por ocupar la calle, la vía pública, le estaban cobrando dinero, bandas delictivas, bandas criminales. Quiero llegar a un mensaje con esto y es, cuando la protección de datos personales no es debida en contextos donde exigen también la protección de seguridad en torno a bandas criminales, delincuencia organizada, personas como Jessica terminan siendo asesinadas, lo que sucedió con ella. Extorsionada en un primer punto, filtrada su número de teléfono en un segundo punto, y al momento en el que se rehusaba a pagar estas vacunas, que las llamamos en Ecuador, pues el líder de una banda criminal la videollama, la amenaza, ella quiere acceder a la justicia. Recuerdan que hablábamos del acceso a derechos y a servicios, del acceso a la justicia. Ella quiso acceder a la justicia en Ambato. Por ser trans no pudo acceder a la justicia, tuvo negativas, tuvo ping-pong. En ese momento sí anda acá, no anda acá, y la persona no sabía realmente a dónde acudir y a qué instancias. Entonces vemos cómo la privacidad, la protección de datos personales en estos contextos, en donde existe organizaciones y delincuencia organizada, puede terminar en un transfemicidio. Vamos a la segunda parte, que es un poco más optimista, con la memoria histórica que también se merece Jessica. La alfabetización digital es muy importante para las personas LGBTIQ+. ¿Y por qué? Porque es el nuevo, empecemos por la educación. La alfabetización digital es el nuevo hábito que llegó a quedarse para nosotros como sociedad, que estamos constantemente digitalizando procesos, servicios y automatizando también decisiones. Se requiere, y más para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Empecemos con analizar cuáles son estas necesidades específicas de los beneficiarios de nuestros proyectos de derechos digitales.
Y este mensaje va a todos los sectores para fortalecer una cooperación y una colaboración interinstitucional, intersectorial. Hablamos de organizaciones de sociedad civil, del sector público, del sector privado, de la academia. Con esta premisa, las personas de LGBTIQ+ necesitamos herramientas para gestión de riesgos en el uso de apps de citas, por ejemplo. Aunque suene banal, quiero contarles que una de las 3 vías a través de la cual se está cometiendo delitos de odio contra las personas LGBTIQ+ en la actualidad son a través de aplicaciones de citas. Navegar con una cultura de protección de datos personales es importante para tener herramientas y estar conscientes de estos rastros que dejamos. Aunque ustedes lo crean obvio, para personas LGBTIQ+ de la periferia, de la ruralidad, cuestiones como configuración de la privacidad, navegación privada, el no compartir información si es innecesaria, el limpiado del historial, no usar la misma contraseña para todas las redes, es algo revelador. Y también estas herramientas deben ser sostenibles y asequibles, lo que hablábamos el día de ayer. Por eso fomentar esta replicabilidad de conocimiento y también motivar a través de un mapeo de liderazgos clave es muy importante para que este conocimiento siga replicándose constantemente. A continuación, quiero dar un sponsor, pero también un ejemplo de lo que hemos venido haciendo desde las organizaciones a las que pertenezco. No sé por qué se cambió en la pantalla, pero no en la pantalla grande. El primer ejemplo es de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y es una guía de protección de datos personales. Esta guía nosotros lo que buscamos es romper la burbuja de tecnicismo en la que nos gusta estar muchísimo y acoplarlo al lenguaje ciudadano, porque muchas veces el explicarlo en lenguaje claro, con gráficos, ayuda. Y también con el apoyo de Internews, nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo realizamos la convocatoria a un proceso de subgrants para poder apoyar a proyectos e iniciativas que fomenten campañas para fortalecer la cultura de protección de datos personales en Ecuador, orientada en comunidades y población en situación de vulnerabilidad. Y por último, les quiero dar el otro ejemplo que es desde Status Queer, y es un afiche que busca democratizar la información a través de también gráficas, a través de interacción en un lenguaje ciudadano y sobre todo en formatos juveniles, para que llamen bastante a través de estas campañas que lo tecnicismo no es lo que se tiene que quedar la persona, sino más bien interiorizar y analizarlo como un contexto de vida. Eso, colegas, muchísimas gracias y seguimos conversando. Y también abierto a colaborar con ustedes para lo que necesiten. Entonces, ahora invitamos a Luana María, que es brasileña, joven travesti de la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, donde trabaja con especial enfoque en temas centrados en la juventud periférica LGBTQIAPN+, y la gobernanza de Internet. Directora ejecutiva de Pajubatec, organización que promueve la inclusión y la tecnología en las periferias. En reconocimiento a su trabajo, recibió el premio Showers de Políticas Públicas Juveniles y el premio Emprendedor Social del diario de Folha de São Paulo. Además, es embajadora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y también es embajadora de la Conferencia de Brasil en Harvard y en MIT. Luana, todo tuyo. Olá, me ouve? Sim. Olá, pessoal. Buenas tardes. Irei falar em português. Vou tentar falar aqui um pouco devagar, porque acho que não tem mais tradução, né? Mas espero que vocês aí compreendam. Como o Arnaldo já me apresentou e a gente também já se viu aí, acho que estou reconhecendo aqui no rosto que a gente estava em um outro painel mais cedo. Gostaria de começar iniciando... Opa! Fácil. Una más. Ahí va. Una más. Ahí, y espera. Ahí Isso. va.
Então, queria iniciar minha fala trazendo este caso internacional que foi bastante repercutido pela mídia, onde Imani venceu uma boxeadora. Imani ambas são mulheres cis, né? Intercalando que a Imani ela é uma pessoa intersexo. Não vou fazer uma introdução do que é intersexo, porque a gente tem um Google aí, qualquer coisa vocês pesquisem. Usar a tecnologia também ao nosso favor é importante. Mas esse caso repercutiu por conta do tempo que a Imani ela golpeou e venceu a luta, né? E a partir dessa informação, de circulação dessa informação, começaram a surgir ainda mais violência na internet, na perspectiva de pessoas trans. E uma dessas pessoas que evidenciaram esse caso transfóbico foi a J.K. Rowling, onde ela fez um seguinte Twitter, falando de que alguma imagem poderia resumir melhor o nosso movimento pelos direitos dos homens. O sorriso malicioso de um homem, no caso, direcionando a boxeadora que venceu, né? Que sabe que está protegido por uma estabilidade esportiva que é misógina, aproveitando a angústia de uma mulher que acaba de dar um soco na cabeça, em cuja missão de vida ela acabou de destruir. E uma outra pessoa também que fez uma postagem de repercussão no Twitter, que aí, trazendo no contexto do Brasil, é o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal do Brasil, que tem proposto uma agenda muito grande, né? Então, ele tem instrumentalizado essa transfobia institucional. Esses dois casos evidenciam, né, ainda mais as transfobias que acontecem no Brasil. Trazendo uma plataforma do Twitter, né, porque o Elon Musk ele tem uma filha trans, né, e recentemente ele mentiu, inclusive, sobre a própria filha, né, e ao mesmo tempo também que o Elon Musk tirou a proteção contra a transfobia, né, a criminalização, inclusive da palavra cisgênero, né. E esse post do Felipe Neto, que é um influencer digital do Brasil, ele denuncia um comentário onde um perfil fala que travesti bom é travesti morto, e ele denuncia para o Twitter, e o Twitter retorna de que nós determinamos que não há violações nessas regras deste comentário. Eu gosto muito de citar a Nina da Hora, né, que é uma cyber-ativista do Brasil que pesquisa sobre inteligência artificial e que ela traz que as tecnologias elas não são neutras, né? Ela, de fato, tem um lado, e a gente sabe que lado é esse. E esse é um caso muito evidente de que mostra de que lado as tecnologias estão. Foi? Ainda falando sobre a agenda antitrans, né, que é orientada totalmente por desinformação, conservadorismo e narrativas transfóbicas, ainda falando do deputado federal do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, acho que vocês viram a foto, né, que ele bota uma peruca e diz: eu me sinto uma mulher trans, e simplesmente não é colocar... Oi? Hã? Foi? Perfeito. E ele fala que eu coloco uma peruca e eu me sinto trans. Não é sobre isso. A gente está tratando de vida e de comportamento. As pessoas nascem, né? Obviamente, nascem ali com o gênero exposto ao seu nascimento e nos tornamos pessoas trans, né? Ser uma pessoa trans está em 3 condições, que é essa transição mental, física e social, né? Não é simplesmente ou colocar uma peruca como ele fez, ridicularizando a vida de pessoas trans. No Brasil, a gente tem
como falei, né, essa agenda antitrans ela é instrumentalizada através de deputados como esse, o Nicolas, né, e de que ele defende muito essa pauta de exclusão de, sobretudo, pessoas trans dentro dos esportes, sobretudo de mulheres trans e travestis femininas, né, dizendo que nós temos mais forças e que nós não devemos competir de igual a igual dentro das competições de mulheres cisgêneros. E aí esse caso, inclusive, de ridicularização que ele fez, foi um caso que repercutiu muito, mas que não só nesse sentido de que ele traz essa agenda de trans, mas nós temos uma representação trans dentro ali, que está ali enfrentando isso, que é a Erika Hilton. A Erika Hilton é a primeira deputada trans do Brasil que está não só para ali defender nossas pautas, mas está ali para defender a pauta de direito à moradia, à alimentação, a trabalho digno, mas que também está ali para mostrar que nós conseguimos ocupar outros lugares, né? E que nossas irmãs estão ali dentro, na maioria das vezes, está dentro da prostituição, mas que a gente também está em outros e consegue ocupar outros lugares também. Um caso que eu queria trazer de evidência é de que a transfobia ela não só afeta a nós, mulheres trans e travestis, afetam também a vida e a dignidade de mulheres cisgêneros, né? E, sobretudo, fora aí dentro desse contexto que reflete o padrão do que é ser uma mulher cis, né? E que esse caso foi uma mulher cis, lá na minha cidade, que eu venho, que foi confundida com uma mulher trans ao ir ao banheiro, simplesmente para poder ir no banheiro fazer xixi, sabe? Poder urinar. E ela foi confundida e a pessoa simplesmente agrediu ela. No Brasil, há atualmente 60 projetos de leis contendo essa agenda trans, né, proposta dentro da Câmara dos Deputados, e que temas que mais se destacam são a linguagem não binária, com 26 projetos, e também a participação de mulheres trans em competição, são 11. As cirurgias de transgenitalização são 10 projetos, e cerca de 30%, né, dos projetos de 43 parlamentares, né, está nessa perspectiva de utilizar as redes sociais e, sobretudo, o X, né, o antigo Twitter, para poder repercutir, mobilizar ainda as audiências, mobilizar a sociedade como um todo, para poder instrumentalizar ainda mais essa agenda trans. Esse é um relatório esses dados são do relatório, né, do Programa de Diversidade e Inclusão da FG de Direito do Rio, que traz isso bem detalhado. A partir dessa perspectiva, a minha organização, nós organizamos uma pesquisa chamada Gênero e Cidadania, para poder entender o contexto do estado de Pernambuco, que é um estado do Brasil que mais matou pessoas trans e travestis no ano de 2022, que é o ano que, inclusive, eu fundo a minha organização, a Pajubatec, e essa pesquisa ela, tem um objetivo de entender quais são essas violências e por que as pessoas trans não conseguem acessar esse mecanismo mais institucional de formalizar uma denúncia. E aí, queria lançar aqui para vocês os dados que a gente recebeu, né? Alguns porque alguns dados são bem sensíveis, então não gostaria de compartilhar aqui com vocês. E aí, é importante falar também que muito do que das organizações fazem no Brasil é muito feito de forma sem recurso. E essa pesquisa, inclusive, foi feita sem recurso. E aí a situação profissional dessas pessoas que responderam é que a maioria, 27,3%, está como pessoa, estudante, 23,6%
está como pessoa empregada em tempo integral e 20% pessoa aposentada e 21,8% como pessoa autônoma. A gente utiliza, sobretudo pessoas trans, muito o empreendedorismo como o único meio para poder termos dignidade e acesso à renda e conseguir ter uma casa para morar, conseguir se alimentar e enfrentar o dia a dia. E aí as pessoas, a gente fez uma pergunta de que se já sofreu algum tipo de violência por ser uma pessoa trans, e óbvio que a maioria respondeu que sim, né, 89,1%, e a violência que está mais em evidência é a violência verbal, que está muito na perspectiva de insultos, xingamentos, e a segunda está a agressão física, ou seja, quase todas as pessoas trans já passaram por esse tipo de violência verbal e física. Não vou fazer parágrafos de todos os dados, mas convido vocês também aqui para poder olhar a página do Instagram do Pajubá, que a gente vai estar lançando com mais detalhe a pesquisa. E outro ponto que a gente perguntou se era se a pessoa conseguia denunciar essa violência ou ter suporte de um aparelho público, e 83% das pessoas disseram que não. E a maioria também falou que é de seu conhecimento de que existem equipamentos de combate e acolhimento no município. Eu gostaria de, para finalizar, compartilhar esse projeto, que é bem interessante, que monitora e acompanha as políticas públicas de promoção à cidadania, à população LGBTQIA+, no Brasil, para poder reduzir suas desigualdades, que é um mapeamento, inclusive, feito pela sociedade civil, e que traz para a gente que o Rio de Janeiro é o estado mais bem avaliado no número de políticas LGBTQIA+, e o estado de Rondônia é o pior, né? Então, esses dados revelam a necessidade urgente de a gente ter essa união tanto do governo federal, os estados, para que a gente consiga uma construção de uma política pública mais orientada para melhorar a vida das pessoas trans. E gostaria de indicar para vocês 3 perfis de pessoas trans que estão na luta pelo ativismo, né, sobretudo no cyberativismo, que é a Trans Preta, a Afro-Transdescendente e o Irá Sodoma. E é isso. Graças. E tem um grito de guerra também. Essa última parte a gente vai deixar para fazer logo no final. A gente já está bem no finalzinho do painel, né? O convite ele se estende para que a gente inicie uma coalizão, e nesse contexto da coalizão, deixa eu pegar aqui. Aí o multi, cadê? O que? Entonces, cambiando al español nuevamente, invitamos a todos que tengan interés en participar, compartir y organizar una coalición acerca de los derechos de la comunidad LGBT, acerca de derechos digitales y derechos humanos, hacer esa coalición, que participen en el grupo. Estaremos como organizando ciclos, reuniones y intentando difundir un poco más la agenda LGBT en nuestra perspectiva. Para cerrar, efectivamente, así que Leticia presente un relato singelo. Invitamos a todos que vengan, que sean personas de la comunidad LGBTQIA+, para sacar una foto general, para que sepamos que aunque no necesariamente hablemos directamente sobre la comunidad, que estamos y somos personas de la comunidad, a sacar una foto enfrente, y que todas las personas pueden participar también
para que eso sea como un marco y desde ahora para frente tengamos como un grupo, un colectivo y no simplemente algunas personas que hagan eso. Pero ahora Leticia va a hacer como un compilado de todo lo que se habló y luego pasamos a eso. Voy a dejar el QR code y después hacemos el grito con Luana. Bueno, gracias Hernando, gracias a todos los panelistas. Solo un rápido resumen aquí de la sesión del panel. Marlene, de Data Género, habló un poco sobre datos estadísticas acerca de la población LGBTQ en Argentina y cómo ellos están haciendo una investigación acerca de la población LGBTQ y cómo toda esta recolección y producción de datos debe ser repensada poniendo la colonialidad y prácticas extractivistas en crítica, en perspectiva crítica. Chica habló un poco de la perspectiva de cómo es la situación de la comunidad LGBTQ en Ecuador y cómo existen malas prácticas de uso y colección de datos personales y cómo también, mismo teniendo leyes que dan protección a la población LGBTQ en Ecuador, la práctica no es la misma cosa, no existen. Entonces creo que también es un problema que tenemos en otros países, porque en algunos países no tenemos leyes que protejan como orientación sexual y identidad de género, pero también hacer que esas leyes funcionen es también una gran dificultad. Y Luana puede traer un poco sobre cómo la violencia de género online, principalmente sobre la población trans en Brasil, es extremadamente sensible, por ejemplo, con una agenda antitrans de diputados federales brasileños y cómo tenemos cerca de 60 proyectos de leyes antitrans en Brasil y principalmente enfocados en el uso, contra el uso de lenguaje neutra y también contra la participación de personas trans en desporto. Pero creo que es eso, no tenemos tanto tiempo, pero agradezco a todos, todas y todos por la participación en nuestro panel. Gracias.